Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a entrar ahorita a nuestra cuarta fase de la exousia de las cosas que Dios nuestro Señor ha delegado a su iglesia. Nos ha confiado cosas que a veces no creemos. Difícilmente podemos pensar que Dios nos pudiera confiar esas cosas. Y hay una corriente dentro de la iglesia de algunos que resisten este tipo de enseñanzas. Dicen, no, esto no es cierto, esto no vale, no es para hoy. Y me duele mucho porque están privando a la iglesia de un poder y una autoridad que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Estoy de acuerdo que pudiéramos tener énfasis y manipuleo y cosas por el estilo que no tiene balance. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero que sí se nos ha dado, sí se nos ha dado. Acabo de leer un artículo donde decía que la tercera parte de los dones del Espíritu Santo ya no funcionan hoy. Y yo dije, wow, o sea, ¿el Espíritu Santo le cortaron las alas o qué? O sea, ¿cómo está eso? O sea, ¿por qué llegan a esa conclusión? El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y la iglesia de hoy es la iglesia del siglo I. O sea, tiene que ser la iglesia del siglo I. Lo que hacían ellos es lo que queremos imitar. ¿Cómo le hacían ellos? Es lo que queremos hacer. Entonces, hoy vamos a estar viendo la exousia, el poder y la autoridad sobre todo misterio, lo oculto, lo desconocido y lo secreto. Suena mucho, ¿verdad? Suena como que, wow, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? Y hay dos extremos de los cuales tendremos que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas, porque algunos, como decimos, agarran monte, se desvían y se pueden equivocar. Y no debe de ser, ¿sí? Pero sí tenemos que estar disponibles a que Dios nos use para un propósito. Y ahorita vamos a ver lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cómo se abrió a todos en el Nuevo Testamento. ¿Y de qué se trata esto? O sea, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué nos sirve todas estas cosas? Bueno, aquí partiendo desde el don de ciencia, que dentro de los 9 dones de 1 Corintios 12, el don de ciencia es conocer esta revelación. Cuando leemos la escritura, a veces tú lees de repente una escritura y brota lo que llamamos la rema de la palabra. Hay una revelación, como que se corre un velo y captas mejor y lo entiendes. Bueno, una predicación, el predicador está hablando y de repente no me había dado cuenta de eso. Qué bárbaro, sí es cierto. Y como que viene luz adentro de ti. Y era una palabra escrita hace muchos siglos, pero que en su momento Dios te lo reveló a ti en lo particular. Ahora, esto era en el Antiguo Testamento restringido a cierta gente, no a todos. Era restringida a cierta gente, especialmente a los profetas, a los patriarcas. Pero en el Nuevo Testamento se ha derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, dice la Biblia. Y entonces ya no está restringido, sino que está ahora abierto para todo aquel que cree. Entonces el don de ciencia se apoya en la forma en que la revelación viene. Se conoce desde los tiempos antiguos, ¿sí? Y como les digo, no a todos les fue dada esta revelación. No todos entendían. A veces los mismos profetas que escribían cosas no lograban captar. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia cuando Daniel escribe y le dice el ángel, guarda ese libro porque no es para este tiempo. La revelación no es para ahora, es para otro tiempo más adelante. Entonces, ese secreto lo esconde el Señor y sabe que le ha puesto un reloj despertador que más adelante lo va a abrir para que las generaciones venideras en el tiempo de la gracia podamos descubrir qué quiso decir con eso. Ahora lo entendemos mucho mejor. Sí, entonces Dios puede manejar muchas maneras en este tipo de poder y autoridad, conociendo los misterios, los secretos, las cosas ocultas. Puede usar muchos vehículos, muchas maneras. Una de ellas puede ser por los sueños, puede ser por las visiones, que también yo quiero ser muy claro que nos tenemos que ir con mucho cuidado porque hay gente que sueña cada rato cosas y no necesariamente son de Dios. Entonces, cuando están sueñe y sueñe, le digo, pues mejor quédate dormido un rato. Porque a veces los sueños te pueden engañar. Y es bueno consultar
y ver qué significa, si es que sientes que fue de Dios o no de Dios. A veces en las administraciones vemos visiones, cosas que el Espíritu te está mostrando. Y en la medida que vamos avanzando con esta exorcía, estamos ejerciendo la exorcía. Estamos poco a poco descubriendo que yo no sabía que yo tenía acceso a esto, que Dios me lo concedió. Y ahí es donde vamos entrando a saberlo activar, a saberlo interpretar, manejar. Todos tenemos acceso a eso. ¿Sí? Señales también. Es que en el Antiguo Testamento Dios le concedió a algunos entenderlo. Los hijos de Isaacar, dice que eran 200 principales, cuando eran miles los hijos de Isaacar, pero solo a 200 les concedió interpretar las señales de los tiempos. Entonces nos damos cuenta cómo de alguna forma en el Antiguo Testamento era restrictivo, lo restringía a cierto grupo de personas con un propósito que él tenía. Cuando hablamos de revelación, porque lo oculto, lo misterioso, lo desconocido, pues está ahí, no sabes ni qué es. A veces pasas por un lado y te das cuenta que ahí hay algo. Pero la revelación es cuando Dios corre el velo y te permite ver. Te pongo el ejemplo de Agar, que se está muriendo en el desierto y que no tiene ya se quiere morir, y el niño lo deja más allá. Y viene el ángel y le abre los ojos para que vea el pozo del viviente que me ve. Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta cómo están las cosas enfrente, pero no las logras ver. Solo por la gracia de Dios te permite, corriendo el velo, poderlas ver. Y eso sucede en la vida diaria. Hoy en día nos pasa, ¿sí? Entonces, Él quiere, en su momento y en su sabiduría, cuando Él quiere y sabe que esto es importante, lo va a revelar, ¿sí? Nunca será la revelación algo distinto de lo ya escrito. Irá en perfecta armonía, siempre. No puede haber otra cosa que diga, ahora viene el nuevo Mesías, ahora adora este nombre, ahora vete aquí. O sea, cosas así que te pudieran desviar. Estas cosas, ahí es donde por eso les digo, hay que tener cuidado con esta exorcía, porque la exorcía no es solo ver lo oculto, sino discernirlo. Digan conmigo, discernir. Discernir. Esto es importante, discernir esas cosas. ¿Son de Dios o no son de Dios? Discernir. Dios te puede mandar muchos sueños, pero si no tienes discernimiento te vas a comer todo lo que te dan. Entonces necesitamos en este tipo de exorcía discernimiento para poder discernir si son o no son de Dios. ¿Sí? Corre el velo para interpretar los misterios y lo demás. En el Antiguo Testamento vemos que Dios revela, se va asomando detrás de la cortina y empieza a darse a conocer. Desde la caída del hombre se cayó el telón y estaba prohibido ver a Dios, acercarse a Dios. El hombre se escondió y cayó ese telón que nos separó. Pero en el capítulo 29 de Deuteronomio 29 dice esto, que para mí es bien revelador, bien importante. Las cosas secretas, los misterios, lo oculto, lo desconocido, todas estas cosas, esas cosas le pertenecen a Dios. Eso le pertenece a Él. Nadie puede robarle lo que es de Él. Lo que sí puede hacer Él es compartir lo que Él quiere de estas cosas que son de Él. ¿Me están entendiendo? Así que la exorcía, sí, es un poder y autoridad delegada a la iglesia, pero no se nos olvide que todo eso es de Él, por Él y para Él. Sí está entendiéndose eso, ¿verdad? Bien clarito. Ok. Entonces, estas cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. Más las reveladas, es decir, las que Dios corre el velo para que tú veas. Y tú vas a verlo y a lo mejor los demás no lo van a entender, pero lo estás viendo tú. Las reveladas son para nosotros. Entonces estamos hablando de que en el proceso del Antiguo Testamento hasta nuestros días hay un proceso de revelación. Cada vez que leemos la Biblia, no es que descubramos nuevas revelaciones, no, sino que estamos descubriendo
aquellas cosas como Pedro cuando estuvo en Pentecostés y cayó el Espíritu Santo y estaban orando en lenguas y Pedro está viendo todo eso. Pero como él ya tenía el espíritu de revelación, el Espíritu Santo, cita una escritura y dice, esto es lo escrito por el profeta Joel. Ya Pedro tiene la revelación de esa escritura y la lanza. Y al lanzarla confirma aquella cosa misteriosa que estaba pasándole a esos 120. Confirma que estaba escrito que iba a pasar de esa manera, que iban a orar en lenguas, que iban a derramarse el Espíritu Santo sobre toda carne. Pero la revelación Pedro la tiene y la declara, respaldado en la palabra, no se sale de ahí. Y para darle claridad a la gente que estaba asustada y confundida, ¿qué es este misterio? ¿Qué es esto raro? ¿Qué significa? Pedro lanza la luz y dice, esto está escrito en la Biblia. Entonces con eso da dirección y con eso da ayuda a la revelación de aquellas cosas que están ahí escritas. Ahora seguimos adelante. Jacob se acuesta sobre una roca y en el sueño se abre el cielo y ve una escalera que suben y bajan ángeles. Y la escalera está descansando a los pies del que está allá sentado. Pues no vemos a muchos teniendo ese tipo de sueños y visiones, pero en un sitio particular se abre el cielo donde podemos decir hay una ventana donde se corre para que no solo vas a ver nubes, no solo vas a ver estrellas, no vas a ver la luna, sino más allá de eso. Y entonces aquí Jacob ve el trono de Dios y ve algo muy significativo, ángeles que suben y bajan. Jacob es un soñador y su hijo José es un soñador también. Es alguien que como que esta gracia se podía transmitir de generación en generación. José más adelante tiene sueños donde las estacas se inclinan a la de él, las estrellas se inclinan a la estrella de él, el sol y la luna también. Y más adelante, no solo eso lo comenta, sino ahora tiene la capacidad de interpretar los sueños de los presos en la cárcel. Y entonces, junto con esta revelación de cosas ocultas, misteriosas, desconocidas, ahora resulta que no solo eso, que sabe cosas raras, no, sino que tiene la interpretación correcta de aquello que Dios le está permitiendo ver. Y entonces José interpretó correctamente los sueños de los dos que estaban encarcelados por parte del faraón. Uno murió y el otro fue indultado. Más adelante el faraón tiene sueños. Y noten cómo de alguna forma Dios se vale de estas cosas para hablarnos, para decirnos cosas. Poncio Pilato tenía ahí a Jesús, estaba por ejecutarlo, y viene la esposa y dice, no tengas nada que ver con este hombre, he padecido mucho por sueños. Entonces Dios de alguna forma utiliza esta exorcía para que se alineen las cosas y no pierdan dirección al propósito divino de Dios. Aquí no es cada quien le hace lo que le da la gana, sino que aquí hacemos todo alineado con temor y temblor, con humildad delante del Señor y nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Nos permitimos ser sensibles para que esto suceda y Dios lo pueda hacer. Entonces José interpretó los sueños del faraón. El faraón no podía interpretar, sus magos no podían interpretar. Los magos no tenían exorcía. Los brujos no tienen exorcía. Nosotros tenemos exorcía. Es muy distinto y no lo digo con jactancia, lo digo como un atributo de Dios que se nos ha otorgado como hijos de Dios. Entonces, el faraón y sus magos no podían interpretar. Y buscaron a José que sí tenía esa exorcía para conocer los secretos, los misterios, lo oculto, para descifrar, para traducir. Aquí viene la palabra interpretar el lenguaje. Y entonces José interpretó el sueño. Y cuando lo interpretó, llegó una luz tan grande al corazón del faraón que dijo, ¿dónde hallaremos una persona tan sabia como este que tiene los espíritus de los dioses? Ni siquiera conocía al Espíritu Santo. Pero estamos viendo
que José tenía esto, que era una conexión con los misterios, los secretos, las cosas ocultas que Dios tiene preparadas. Ahí en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ¿qué? Y ocultas. ¿Que qué? Que tú no conoces. Entonces está hablando de una comunión con Él, de una conexión con Dios, para poder captar la revelación de aquellas cosas. Y en el clamor, Dios trae revelación. Dios trae interpretación. Dios trae la traducción correcta de eso que estás viendo. Que tal vez no oyes voces, tal vez no ves más que eso, pero en el clamor sí puedes entrar en eso, pidiéndole a Dios que te lo revele. Entonces, fue así la forma en que Dios usó a José. Otro personaje del Antiguo Testamento muy importante para mí y para todos, yo creo, es Daniel. Daniel 2, del capítulo 2, versículo 17 al 22. Miren lo que dice. El rey tuvo un sueño. No sabía qué soñó, pero soñó. Pero no solo quiere saber qué soñó, quiere saber qué significa lo que soñó. Imagínense, la puso pero bonita. Entonces aquí te estás dando cuenta la exousia que había en el Antiguo Testamento sobre ciertos personajes escogidos por Dios, y por eso los deja en la Biblia, para que tú sepas que así se movió Dios en el Antiguo Testamento, que Él es el mismo hoy por los siglos, pero que en esta nueva dispensación ha abierto la compuerta a todos nosotros. ¿Sí estamos entendiendo eso? De eso se trata este estudio de exousia, que vayamos descubriendo que lo que Dios le confió a ellos ahora es nuestro también, es de todos nosotros, es de la iglesia. Perdón. El rey quería saber qué soñó, el rey quería saber el significado, y si no, iba a matar a todos los magos y brujos, y entre ellos pues ahí va Daniel y sus amigos. Entonces luego Daniel fue a su casa y le dijo a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este ¿qué? Misterio, dice ahí. Con respecto a este misterio, lo oculto, desconocido, el misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces, el misterio, ¿qué pasó? Le fue revelado a Daniel. Se corrió el velo. Ahí estaba. Nadie sabía. Pero hay uno que Dios escoge, que tiene el don de interpretación. Y entonces interpreta un lenguaje de Dios. ¿Sí? Y aquí está viendo, por revelación corre el velo, y entonces Daniel, le fue revelado a Daniel una visión. Fíjate cómo se lo comunica. No se lo da audible, se lo manda a través de una visión. La traducción de aquel misterio se lo da a través de otra forma, no como tú querrías. Entonces, por lo cual Daniel, cuando tuvo la revelación del sueño y su significado, bendijo a Dios de los cielos, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y la exousia. Aunque no es la palabra en hebreo, exousia está en griego en el Nuevo Testamento, pero aquí te está diciendo lo mismo. Él cambia los tiempos y las ocasiones. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela, esta palabra es bien importante en la exousia, de los misterios, de lo oculto, de lo desconocido. Que están ahí las cosas, pero Él lo revela. Él corre el velo hasta que lo ves. Y dices: aquí está. Es increíble. Un día me pasó a mí, bueno, es un testimonio personal, que habíamos perdido el pasaporte. No sabíamos dónde estaba. Y yo estaba pues buscándolo y no lo encontraba. Y ya venía el vuelo y no teníamos el pasaporte. Y no sabíamos qué hacer. Y mi papá, que es ciego, que era ciego,
que no podía ver las cosas, estando en su casa, como a unos 200, 300 metros de donde estábamos hospedados nosotros en un departamento, aquí por el Tecnológico. Y él no ve, por diabetes, no podía ver. Y estábamos ahí, le platicamos lo que nos había pasado, que habíamos perdido el pasaporte y que pues se nos va a truncar el vuelo. Y él estaba ahí, y me salí y regresé, y me dijo, checa una maleta chica en la parte del zipper. Le dije, ya lo abrí, papá, ya lo abrí, ya lo revisé. No, en la parte de atrás, del zipper, hay un zipper atrás, chécalo. Y fuimos y abrimos, y está el pasaporte ahí. Dijo, ay, brujo. Y no. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Un ciego? ¿Cómo? ¿Cómo se le otorgó eso? Y nosotros estábamos acá orando, Señor, revélanos dónde está. Pues no te lo reveló a ti. Agarra a otra persona, se lo da, y esa persona es la que te da a ti la llave, la solución, la respuesta. Y esa, al fin de cuentas, es una respuesta a tu oración. Y así como esas te platicaría muchas. Pero esto es nada más para que entendamos cómo lo manejó Daniel. Y está declarando la sabiduría de Dios. Y da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela, fíjate bien, Él revela las cosas profundas y escondidas. Hay gente que trae cosas ahí escondidas y Dios las puede revelar. Y los que están conectados con la exousia de Dios se acercan con esa persona y le dan una palabra de ciencia. Dice, ¿sabes qué? Durante la alabanza tuve esta visión y esto es lo que yo veo. Y se pone la persona a llorar y dice, es cierto, eso me pasó a mí. Él revela lo profundo y escondido. Conoce lo que hay en la luz y con Él mora. Conoce lo que hay en las tinieblas y con Él mora la luz. Es que las escrituras son tremendas. Vemos otro caso, la escritura ahí en capítulo 5 de Daniel, donde aparece esa escritura de esa mano que escribió en la pared cuando estaba el rey Belsasar, y nadie podía interpretarlo. Era una forma oculta, misteriosa, profunda, desconocida, y nadie podía. Pero la mamá de Belsasar le dice, ¿sabes qué? Hay un hombre ahí, llámalo, porque ese sí tiene exousia. Los otros son puros brujos, chamanes, pero este sí tiene una conexión divina con Dios. Y total, llega y ve lo que está escrito, y lo puede leer y lo puede pronunciar. Los que lo estaban viendo no podían leerlo, puro garabato, y no podían pronunciarlo. Leer, pronunciar y también interpretar. Los demás se quedaron en la calle. Entonces lo que Dios ha confiado a su pueblo es esa capacidad. Eso que es un regalo de Dios. Ahora se los dio, como decíamos, a cierta gente en el Antiguo Testamento. Muchos han creído que así sigue, que Dios sigue así, trabajando con cierta gente. Y nos quieren inculcar que nomás con cierta gente. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que ya no estamos bajo esa condición. Ahora vino Cristo, pagó el precio, murió en la cruz, resucitó de los muertos, y ahora tenemos acceso a esa fuente donde todos, el que tenga sed, todos vengan y beban. ¿No dice así? O nomás dice cierta gente puede venir. Todos. Las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento guardan secretos, misterios, cosas profundas, y se van revelando en el Kairos de Dios aún en nuestros días. Cuando nació Jesús en Belén, ese era algo profundo, desconocido, y los que lo leían allá en el siglo 8, el siglo 5 antes de Cristo, no entendían. Decían, pues allá van a ser, pero pues no entiendo. Y así no entendían ellos. Pero cuando sucedió, les fue revelado a los de su tiempo y entendieron que iba a ser ahí, donde iban a ser el Mesías. Entonces hay un kairos de Dios también para revelar estas cosas. En el Nuevo Testamento tenemos esto. En el Nuevo Testamento estamos hablando ahora ya más abierta y más explícitamente lo que es el don de ciencia. Y el don de ciencia, dentro de los 9 dones, está sabiduría, ciencia, fe, que dicen que ya pasaron esos 3, que ya no los necesitamos. Imagínate, que ya no necesitamos la revelación, que ya no necesitamos conocer ciertas cosas escondidas que se tienen que poner a la luz
¿Cómo que no podemos contar con eso? ¿Por qué me mutilas la palabra? El Nuevo Testamento se activa el don de ciencia, ahora se abre a los hijos de Dios. Y el don de ciencia es conocer lo oculto. Todos tenemos acceso, tal vez no tengamos el don, lo hemos dicho muchas veces, tal vez no tengas el don donde todo tú tienes la capacidad de interpretar sueños y visiones y todo eso. Pero si no tienes amor, de nada te sirve, ¿verdad? Pero sí es cierto que a todos nos ha pasado cosas que nos sucedieron en sueño o en visión o un sentir y de repente sucedió. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Puede levantar su mano? Mira cuántos. Entonces tenemos el principio de exorcía. Ya está operando en ti. Sí estamos, todos, hasta los niños. Entonces cuando esto pasa, la forma de administrarlo, de activarlo, de hacer que eso empiece a cobrar más vida, es a través de nuestra comunión en la palabra y con Dios. Es a través de la oración. Y entonces en esa medida vamos adquiriendo mayor conexión. Tal vez no tengas el don de ciencia que todo te lo sabes, pero sí tienes el don de ciencia que de vez en cuando te suceden cosas y puedes decir lo que sucedió. O puedes anticiparte. Y en la medida que vas diciendo y sucede, entonces esos acontecimientos acreditan que tienes la exorcía y que vas por buen camino. Esas señales acreditan de que tienes exorcía para conocer misterios, secretos, cosas ocultas. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos que ser muy sensibles y eso nos enseña a oír la voz de Dios, a conocer a Dios de cerca, saber lo que el Espíritu dice a nosotros. Dios se lo ha dado en la nueva dispensación, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, y lo activa en cada uno. Unos ya lo tienen desarrollado porque es una gracia de Dios, es el don, pero otros tienen la manifestación de esa ciencia. Ya está sucediendo en tu vida. Me han pasado 4 o 5 veces, ok, ahí la llevas. Pero si empieza a suceder más y más y más y más, entonces ya estamos hablando que tienes ese don de ciencia que algunos los llaman profetas o otros los llaman videntes porque ya están desarrollados. ¿Sí estamos entendiendo? Un Samuel que cuando está por ungir a Saúl le dice, y no te preocupes, ya encontraron tus asnas. Todavía ni le decía Saúl de sus asnas. Y el espíritu de Samuel estaba ahí y estaba allá. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora vemos a Jesús. ¿Sí? Jesús profetiza lo que habrá de venir. Lo anuncia. Varias veces anunció su muerte y su resurrección. Varias veces anunció que lo iban a maltratar. Varias veces. En otra ocasión, en Lucas capítulo 7, conocía el pensamiento de los hombres. Conocía el pensamiento de Simón el leproso en Lucas 7:39. El fariseo vio que la mujer le lavaba los pies a Jesús y pensó para sí, este hombre no es de Dios. Pero Jesús conoce los pensamientos también. Conste que estoy hablando ahorita nada más de Jesús. Entonces este hombre lo juzga y dice, este no es profeta. Si fuera profeta, él sabría, él tendría la revelación de que esta mujer es una mujer mala. Sí es cierto, él sabía que era una mujer mala, pero lo que no sabía Simón es que él tenía sobre eso compasión. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Dijo, dime esto. Lo estaba pensando, no estaba hablando. Así es que la exorcía de conocer lo secreto, lo misterioso, lo oculto, también abarca los pensamientos. Y a veces Dios nos puede revelar los pensamientos. Nos puede revelar los pensamientos. ¿No te da miedo de lo que estás pensando de mí? No, pero entiende. Nos puede revelar los pensamientos. Y tú puedes decir, jajaja, jijiji, pero Él conoce el pensamiento y lo revela a quien Él quiere, dice ahí Deuteronomio 29. Así es que, ¿qué indica esto a nosotros? Pues nos invita a caminar en transparencia, nos invita a caminar en santidad.
nos invita a quitarnos la máscara de hipocresía, porque hay un Dios que sabe todo y se lo puede revelar a quien Él quiere. Así está. Esta es la exousia de la que estamos hablando. Tiene un beneficio de protección. Nos está cuidando Dios para saber lo que está oculto. Si está mal, si es un espíritu que quiere infiltrar, lo detecta a kilómetros, se lo puede revelar por un sueño, una visión, y ya lo detecta y va sobre él y vas para afuera y se acabó. ¿Sí estamos? Porque el enemigo tiene su camuflaje, ¿verdad? También en Juan 2:25 dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Él no iba a ser engañado. Él tenía la expresión más alta de exousia, es Él. Sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús estaba allá y estaba acá. Sí, tremendo. Jesús después le dice a sus discípulos, ahí en el libro de Lucas 19:30 al 34, se vayan a la aldea que está frente a ustedes y cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre se ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Y los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho, sin dron, sin celular, está a una distancia y Jesús está dando lujo de detalle de todo lo que iba a pasar. En otra escritura dice que había un hombre con un cántaro de agua, síganlo, van a entrar al aposento y dice, aquí va a ser la cena del Señor, aquí vamos a cenar. O sea, Jesús está allá, está acá, porque estamos obrando con el Espíritu Santo, que reconoce lo que está. Ni nos imaginamos cómo Dios nos puede sintonizar. Imagínate que tú eres una televisora y te está revelando los acontecimientos en vivo y a todo color de lo que está pasando allá, en Turquía. Aunque tú no estás allá aparentemente, pero tus oraciones sí. Y en espíritu que está en nosotros nos permite ver esas cosas y pone una carga tremenda para interceder. A mí me pasó una vez, en esta vez no me pasó, pero me pasó una vez. Me despertó el Señor y yo vi un terremoto en Italia. Se caían los edificios y todo, y me levanté y le dije, conmigo no te metas, Señor, yo no quiero nada de eso. Así le dije. Era horrible lo que vi. Y a los 2-3 días sucedió eso en ese país en particular. Y me di cuenta cómo Dios de alguna forma nos avisa, y no nos avisa para aterrorizarnos, nos avisa para interceder. Nos avisa para, ponte en la brecha, busqué entre los hombres quien se pusiera en la brecha, y no lo encontré. Estoy mandándoles señales y avisándoles y no me están haciendo caso. Les di mi exousia y no la están usando. ¿Sí estamos entendiendo? Perdón. Muy bien. 1 Corintios 2, del 9 al 16. Aquí empieza una descripción de cómo opera el Espíritu Santo en esta exousia. Como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que tú nunca has visto, nunca has pasado por ahí, nunca nada. No tienes información humana registrada por experiencia. Pero el Espíritu Santo se mueve en todas partes y Él ve y revela a quien Él quiere. Le pasó a Eliseo cuando estaba ahí y el rey estaba haciendo un plan de ataque y Dios le reveló a Eliseo dónde iba a venir el ataque. Le decía a su ejército, al rey, que no pasaran por ahí y no pasaban por ahí. Se molestaban y decían, ¿quién está dando información al rey? Dice, no, aunque tú te escondas en la recámara más secreta, el espíritu de Eliseo está ahí. ¿Sí estamos entendiendo? Es que para Dios no hay nada escondido. ¿Por qué a Elías y a Eliseo sí se les dio? Porque estaban en conexión directa con Dios. Tenían una comunión con Dios. Y ejercían la exousia que Dios les dio. ¿Sí? Y luego dice aquí, pero a nosotros Dios nos las reveló. Estas cosas nos reveló, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. ¿Sí? Así es que todo esto que estamos diciendo son de las cosas que son reales. ¿Sí?
Más adelante dice, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Te dio exousia gratuita. El mundo no lo entiende. ¿Sí? Más adelante, el hombre natural no acepta la exousia. Hay predicadores que no aceptan esto, no lo aceptan. Y con mucho respeto lo digo, son naturales. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. ¿Cómo que estás orando en lenguas? ¿Cómo que tuviste una visión y te fuiste aquí? Ay, ¿cómo? Ay, sí, ¿cómo no? ¿Cómo es eso? O sea, no te creen, no lo entienden. Se les atiborra la masa encefálica. No las puede comprender. ¿Y sabes por qué no? Porque se han de discernir espiritualmente. Si no tienes esa comunión con el Espíritu Santo, no hay discernimiento. Y no vas a entender esto. No hay discernimiento. Pero si tienes el Espíritu Santo, entonces Él te habilita para poder discernir lo que es de Dios. El hombre espiritual lo juzga todo. Quiere decir que el hombre espiritual tiene capacidad de discernimiento. Es lo que quiere decir la palabra anacrino, discernimiento, ¿sí? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Suena mucha arrogancia, pero con temor y temblor creo que Pablo lo escribió. Y si leemos eso y le creemos eso, amén, así es. Dios nos concede eso. Ahora, eso fue Jesús, los apóstoles, rápidamente. Pedro está en el libro de los Hechos, porque muchos dicen, eso fue nomás para los apóstoles, o sea, terminó con los apóstoles, ya se murieron y se acabó. No, eso es lo que quiere el diablo, que creas que se acabó. No se ha acabado, está progresando, está avanzando. En Hechos 5:3, Ananías había robado, nadie supo, se había puesto de acuerdo con su esposa y nadie sabe nada. Pedro es un ignorante, no lleva contabilidad, no sabe nada. Y sin embargo el Espíritu se lo revela, lo oculto, lo misterioso, lo profundo, se lo revela el Espíritu Santo, porque Pedro tenía el Espíritu de Dios que está en todas partes, sabe todo y puede todo. Entonces le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, lo localizó, olvídate que tus camaritas y todo eso, o sea, espiritualmente lo identificó. Ananías se quedó de lado y ahí cayó muerto. Y al rato vino el esposo y dijo también lo mismo, la misma mentira, y también cayó. Y Pedro ni los tocó. Pero había una exousia, un poder y una autoridad de esta manifestación. En Hechos 8:23 también dice, hablándole a Simón el mago, le dice Pedro, viéndolo a los ojos, yo veo que estás en amargura, veo que estás en una prisión de maldad, veo que estás. ¿Cómo? Pues está ahí afuera. ¿Cómo que lo ves? Está ahí afuera platicando con él. Yo veo que estás en una cárcel de amargura. Se lo dice en su cara y el otro se queda así, helado. Porque Pedro estaba viendo lo profundo, lo oculto, lo misterioso, revelado por el Espíritu Santo, por el don de ciencia. Ahora Pablo en Hechos 16:9 está buscando abrir una puerta para llevar el Evangelio. Y ahí se le mostró una visión de noche. Noten que puede usar Dios sueños, visiones, situaciones, impresiones. Y un varón macedonio estaba en pie y le rogó diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es un sueño. Tú podrías haber dicho, pues ni modo, pues muchos tienen de esos sueños raros y ya, no les hagas caso. Pero este hombre tenía un sensor, estaba bien conectado. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, fíjate bien, era un macedonio el que estaba diciendo, vengan y ayúdanos. Pero ahora Pablo dice, es Dios el que nos está llamando. O sea, Dios se vale de esas cosas. Cuando son de Dios, Dios está hablando. Y este hombre tenía la traducción, tenía el discernimiento, tenía la revelación, tenía la interpretación de la visión, para que anunciásemos el Evangelio. Ahora los discípulos ya no son los apóstoles. Muchos dicen, no, pues ahí terminó, se murieron los apóstoles, se acabó. Pues aquí tenemos a Ananías.
Hechos 9:11, el Señor le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Le da la dirección. Ananías no sabía ni qué onda. Vas a ir a la calle derecha. Tú vas a Hechos 10 y le dice ahí a Cornelio: vas a ir acá con un hombre llamado Simón, está frente al mar la casa. Le da detalles. Y tú dices: hasta eso, hasta eso. Él puede darnos los teléfonos de las personas. A mí me ha pasado varias veces. Adriana quería encontrar una amiga allá en Japón, latina, que la conoció una sola vez, pero no tenía el teléfono. Entonces le iba a llamar a otra amiga para que le diera el teléfono. Marca el teléfono a la otra amiga, y cuando le marca el teléfono entra a la casa de la amiga que está buscando a Adriana. Pues son errores de dedo. ¿Tú crees? No menospreciemos eso, O sea, Dios de alguna forma se está moviendo y está diciéndonos cosas, pero a veces como que nos da miedo eso. No, espérame, tranquilo. Nomás dile: Señor, si eres tú, di que vaya. O sea, ese es el mar. Estás caminando sobre agua. Sí. Ágabo es otro. Llegó un profeta, tomó el cinto. Fíjate lo que hace. Toma el cinto de Pablo, ata sus pies y las manos y dice: el Espíritu Santo dice: así van a atar los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Un profeta que tocando el objeto, tiene exorcía. Exorcía de conocer lo profundo, lo oculto, lo desconocido, lo misterioso, nomás con tocar. Era un profeta. Y lo que dijo, pasa del capítulo que sigue, literalmente sucedió. Literalmente. Entonces te empiezas a dar cuenta que no solo fue para cierta gente, es ahora sobre toda carne, y te incluye a ti, me incluye a mí. Sí, y algún día tendremos oportunidad para testificar de cosas que nos han pasado. Nomás yo les pido la nota de precaución de no irnos a los excesos, de no irnos a los extremos, a las exageraciones, porque exagerar es del diablo, por si no sabías. Por quedar bien, impresionar a la gente. No le hagas como Ananías y Priscila, que querían impresionar a todos. No es por ahí no somos. Si Dios hizo algo y te lo reveló y fue preciso, dale gloria a Dios, testifica de ello, edificas a la iglesia y nos anima de saber que la exorcía de todo lo oculto, lo misterioso, lo profundo, lo secreto, nos ha sido confiado. Pero el que administra eso es Dios, igual que los ángeles. Tenemos autoridad con ellos, pero el que administra eso es Dios. ¿Sí está claro? Vamos a orar. Señor, te decimos gracias esta noche por tu presencia en este lugar y por el don de tu Espíritu Santo que has derramado sobre tu iglesia. Este don de ciencia que nos ayuda a caminar en este mundo donde vas desmantelando los secretos, vas encauzándonos en las sendas rectas de justicia a través de revelándonos las cosas que están por venir, que son desconocidas, las cosas ocultas, las cosas misteriosas que no logramos entender, pero en tu gracia corres el velo y por la revelación de tu Espíritu Santo podemos ver lo que antes estaba enfrente de nosotros y no lo comprendíamos, y tú nos concediste y nos concedes y nos concederás entenderlo por tu puro beneplácito, Señor. Yo te pido que guardes a cada uno de mis hermanos al ejercer esta exorcía que tú nos estás confiando, que seamos sabios y entendidos, que seamos prudentes, humildes y mansos, Padre, al administrar esto que tú nos has confiado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien no ha recibido a Cristo, al autor de la exorcía, al que te da poder y autoridad, ahorita es el tiempo. Y tú puedes decirle esta palabra, dile en tu corazón, háblalo, porque Dios no puede ser burlado, decíamos el domingo. Abre tu corazón y dile: Señor Jesús, yo te pido que me perdones por mis pecados. Y te pido me laves con tu sangre. Y abro mi corazón y te invito a que tú vengas y entres y me llenes de tu Santo Espíritu. Permíteme servirte. Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos este próximo viernes, ¿sí? Órale, gracias.